Cuando un proyectista está diseñando una edificación y piensa en tomar alguna medida para hacer un uso más sostenible del agua, casi lo primero que piensa es en recoger agua de lluvia para regar. Y suele ser lo primero que me suelen plantear. El almacenamiento de agua de lluvia es un proceso sencillo porque habitualmente no requiere ningún tratamiento complejo. Con un simple filtro para que no entre la tierra ni hoja o rama es suficiente. Y digo habitualmente y no siempre porque su grado de contaminación dependerá de las superficies que recorra la lluvia antes de entrar al depósito. En una edificación normalmente se utilizan las cubiertas como superficie de captación que están poco contaminadas. Pero si el agua cayera, por ejemplo, por un camino de acceso de vehículos, sí se contaminaría más y habría que tenerlo en cuenta. El proceso es muy sencillo. Conducimos el agua que recogemos sobre las superficies impermeables que elijamos, normalmente son las cubiertas, hasta el depósito. Antes de entrar habrá un filtro para evitar que entre arena y restos sólidos y luego tendremos una electrobomba que alimentará con esa agua a los puntos de consumo que queramos. Es un mecanismo muy simple que se ha utilizado durante miles de años en muchos sitios, desde el Impluvium romano, pasando por la cisterna árabe o el Chultún maya. Existe multitud de depósitos en el mercado o podemos construirlos a nuestra medida. El agua de lluvia se puede usar para casi todo. En teoría, si está bien mantenido, hasta se podría usar para beber, porque es un agua de muy buena calidad. Y no solo para regar el jardín o para rellenar las cisternas como en un principio se suele pensar. De hecho, cuanto más se use el agua de lluvia para uso interno del edificio, más eficientes son los depósitos y más ahorro podemos tener con menos superficie de captación y depósitos más pequeños. En este vídeo vamos a ver cómo se debe dimensionar bien un depósito de pluviales y cómo afecta para qué usamos el agua a su eficiencia. Para dimensionar un depósito de pluviales tenemos dos formas, las simples y las correctas. Las simples son aquellas que con una formulita te dan un número y que no se sabe muy bien de dónde sale, como esta que encontré en una web en la que hacen una extraña media entre el volumen de agua que puedes recoger y la demanda de agua de todo un año. Y luego lo divide entre el número de meses que tiene un año, ya que establece un mes como periodo de reserva, que no sé muy bien lo que es. Esta fórmula, como veis, no parece tener mucho sentido, pero es que tampoco permite introducir variabilidad en los consumos. Parece que da igual que consuma 10 litros todos los días de un año, que solo un día 3.650 litros. Además, lo que te da un número sacado un poco de la manga, pero no te permite saber cuánta agua vas a ahorrar, ni ningún otro parámetro que te permita tomar una decisión informada. Para hacerlo bien tendríamos que hacer un balance de agua día a día, que no es más que hacer la cuenta de lo que entra en mi depósito por la lluvia y lo que sale por los consumos. Esto podríamos hacerlo, por ejemplo, con una hoja de cálculo de una manera muy sencilla. Lo único que necesitaríamos como datos de entrada son datos diarios de lluvia que podemos descargarnos por internet. En España podemos descargarnos datos de la Agencia Española de Meteorología, la EMET. Vamos a hacer un ejemplo. Nos descargamos los datos de lluvia de una estación. En este caso es una de Madrid. Vamos a suponer que en nuestro ejemplo estamos dimensionando un depósito para una vivienda unifamiliar de 4 personas, con una superficie de recogida de 100 metros cuadrados y que se va a usar para recargar los inodoros. Como vimos en el vídeo del consumo doméstico, el inodoro supone alrededor de un 30% del consumo. Y el consumo medio de España está en 132 litros por persona y día. Lo que entra en el depósito sería el resultado de multiplicar la lluvia de ese día por 100 metros cuadrados y por un coeficiente que depende del tipo de superficie de recogida. En este caso es una cubierta impermeable inclinada de teja y ese coeficiente es de 0,9. Esto quiere decir que de media el 90% de la lluvia se convertirá en escorrentía y el resto simplemente mojará la cubierta y se evaporará de nuevo. Lo que sale del depósito diariamente será el resultado de multiplicar el consumo de 132 litros por persona por el 30% correspondiente al inodoro por 4 personas. Y el balance sería lo que entra menos lo que sale. Ahora hacemos una columna con el volumen almacenado en el depósito y en cada día sumamos lo que entra por lluvia menos lo que sale por consumo a lo que había en el día anterior. Por eso dejo una fila al principio del todo. Si empezáramos con el depósito vacío, enseguida tendríamos valores negativos, cosa que no tiene sentido. Para eso hay que poner un mínimo a la columna de volumen de agua almacenada. Esto en Excel es sencillo, basta con poner la fórmula condicional sí. En el primer término ponemos la condición. En este caso vamos a poner que el resultado de la suma sea menor que 0. Si eso pasa, queremos que la celda se quede a 0. Y si no pasa, que deje el resultado de la suma. Copiamos la fórmula en todas las filas y la dibujamos para verlo todo mejor. Y voilà, tenemos la gráfica de cómo se va a comportar un hipotético depósito. Ahora ya empezamos a ver las cosas un poco más claras y tenemos un rango de magnitud. Por ejemplo, si eligiéramos un depósito de 6.000 litros,
sería suficiente para aprovechar toda el agua la mayoría de los años. Tampoco tiene sentido tener un depósito que no se llene casi nunca. Eso no es eficiente. Y podríamos hacer más cálculos, como añadir otra condición con el volumen máximo del depósito y crear otra columna con el ahorro diario de agua que tengo para saber cuánta agua me estoy ahorrando con cada tamaño de depósito. No lo voy a hacer aquí porque el objetivo de este vídeo no es entrar en profundidad en los cálculos, solo mostraros la necesidad de hacer cálculos más profundos. Además, cuando empiezas a introducir diferentes superficies de captación, diferentes consumos, como el consumo de las plantas, que además es variable, etc., se complica de tal manera que ya la interfaz visual de Excel no es tan operativa y es mejor programarlo. De hecho, lo ideal es pasar a un lenguaje de programación en condiciones. En hidrología sostenible se usa un software propio programado en Python para todos estos cálculos. Así que os voy a mostrar directamente las gráficas resultantes de hacer varias simulaciones con diferentes variables para que las veáis. Lo primero que vamos a hacer es el mismo cálculo con los mismos datos que el Excel. Y ahora vamos a sacar la curva de ahorro anual para diferentes tamaños de depósito. Aquí lo que se ha hecho es calcular el ahorro de agua medio anual que se produciría para diferentes tamaños de depósito. Podemos ver cómo el ahorro sube muy rápidamente al principio, pero cada vez es menos beneficioso aumentar el tamaño hasta que llega un momento, que en este caso será sobre los 18.000 litros, que por mucho que aumentemos el tamaño no conseguimos ahorrar más porque nunca lo llenaremos. Si nos centramos en el rango hasta los 16.000 litros, podríamos empezar a ver en qué entorno de tamaño pensamos que sería lo ideal en función de la eficiencia, del espacio disponible, de los precios del mercado. A lo mejor pasar de un depósito de 2.000 litros a uno de 5.000 es factible porque resulta que el aumento de precio no es muy grande o lo mismo no se justifica. No vamos a entrar en este ejemplo en concreto cuál sería el punto óptimo o si merecería la pena. Solo quiero que veáis cómo se comporta el ahorro para distintos tamaños de depósito. Pero a lo mejor tenemos otra variable que nos interesa contemplar, la superficie de captación. A lo mejor tenemos otra superficie de captación aparte de las cubiertas como un patio que puede ser que nos interese. O el camino de acceso de los vehículos, que en un principio no íbamos a usarlo como superficie de captación. O incluso no usar todas las cubiertas y solo una parte. ¿Cómo afectaría esto al ahorro? Pues vamos a verlo. Estas cuatro curvas serían las curvas de ahorro para diferentes superficies de captación. En este caso 50, 100, 150 y 200 metros cuadrados. Como vemos, bajar a 50 metros no compensaría. Subir a 150 metros, en este caso añadiéndole el patio, puede que sí. Pero si los siguientes 50 metros son los del camino de acceso, teniendo en cuenta que puede estar contaminado y que no ganamos mucho, pues podríamos pensar en no hacerlo. Es decir, podemos empezar a ver realmente cómo funciona y a tomar decisiones fundamentadas. Pero todo esto es para rellenos de inodoro. ¿Y si lo que queremos es usar el agua de lluvia para regar el jardín? Supongamos que nuestra vivienda tiene 100 metros cuadrados de césped para no liar mucho. Con estos datos el depósito de pluviales se comportaría así. Como vemos, ahora sí que se llenaría un depósito de 18.000 litros en muchas ocasiones. Y como veis, en lugar de haber muchas bajadas y subidas, hay principalmente una subida grande, el depósito permanece lleno un tiempo y luego se vacía. Esto es porque en invierno llueve y el depósito se llena, pero el jardín no necesita agua, ya la está recibiendo. Cuando termina la época de lluvia y llega el calor, pasa al contrario. Las plantas empiezan a necesitar riego, pero no hay lluvia, por lo que el depósito no se rellena. Hay muchos menos llenados y vaciados del depósito que son los que hacen que un depósito sea eficiente. Y esto se refleja en las curvas de ahorro. Si para la recarga de inodoros la curva de 100 metros cuadrados con un depósito de 2.000 litros ya ahorrábamos 30 metros cúbicos, ahora necesitaríamos un depósito de más de 16.000 litros. Y si nos vamos al otro extremo, es decir, usarla para todos los consumos interiores de la vivienda, como constantemente estamos demandando agua, en cuanto se llena por una lluvia, tardamos poco en vaciarlo, haciéndolo muy efectivo como vemos en las curvas de ahorro. Como vemos en este caso, el tamaño del depósito no es lo limitante, llegamos muy rápido al máximo ahorro. Sin embargo, parece que tener más superficie de captación es lo que interesa. Y por supuesto, si comparamos los tres casos, el ahorro es el mayor de los tres. Ahora vemos con otros ojos lo que supone usar una formulita simple como la del principio, comparado con un estudio más en profundidad. Como siempre, después de cada vídeo os animo a que si tenéis preguntas sobre lo que acabamos de ver, me las hagáis en los comentarios o por redes sociales y estaré encantado de responderlas. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.